Gracias por continuar con nosotros en este espacio de entrevista. Les quiero comentar que un reciente informe de las Naciones Unidas advierte que el número de personas en situación de desplazamiento forzado se ha elevado a un número récord, casi un 60 millones a finales del año 2014. Las mujeres y los niños y niñas constituyen el 80% de esta población de refugiados y personas intermediamente desplazadas. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del Día Mundial de la Población y el tema enfocado para este año 2015. Para eso nos acompaña el representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, Mario Iraeta, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Mario. Un placer, muchas gracias. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, un placer tenerlo con nosotros y poder conocer una celebración importante en reconocimiento a las distintas poblaciones. Estamos hablando del Día Mundial de la Población, que se celebra cada 11 de julio. Y quiero que usted me comente un poco dónde o cómo inicia este reconocimiento. Pues este reconocimiento nace, digamos, a raíz de una iniciativa que tiene Naciones Unidas, desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, cuando en el mundo se da el hecho histórico de que llegamos a los 5.000 millones de habitantes. Esto ocurrió ya en 1987, sin embargo la solicitud se hizo en 1989 y se instaura el Día Mundial de la Población. Definitivamente llegar a esa cifra había sido para esas épocas, digamos, una cifra récord de población a nivel mundial y que sí obligaba, digamos, a los países en el mundo a plantearse cuál debería ser el abordaje que tendríamos que darle como planeta al tema del crecimiento poblacional, porque en definitiva la población va creciendo, pero los recursos siguen siendo los mismos. Entonces habría que hacer en ese momento un replanteamiento y poner en la agenda de discusión de los países, bueno, cómo se va a abordar el tema de que somos tantos cada vez más. Acabamos en 2011 de llegar a los 7.000 millones de habitantes. Eso quería cuestionar, porque ya no estamos en 1987 Así y tampoco es. somos 5.000 millones de habitantes. Así es. Somos muchos más. ¿Qué se está haciendo en materia de crecimiento poblacional en los países? Pues el Fondo de Población de Naciones Unidas impulsa mucho el tema de los análisis que cada uno de los países hace para la instauración de políticas que le permitan tener poblaciones que vayan teniendo todavía más control del crecimiento de las familias que están teniendo, es decir, a través de la educación, a través de las mejores condiciones de vida, a través de oportunidades que les permitan a la familia no depender, como antes se hacía, de un gran número de hijos e hijas para poder ser fuerza productiva para la familia, que esa era básicamente una de las razones por las que las familias eran tan grandes. Entonces, por lo tanto había que reproducirse más. Sin embargo, también a raíz de los avances en la medicina y todos estos avances tecnológicos que han habido, han promovido también que la compensación que antes se tenía de la población entre que nacían un número de personas y morían otro número más o menos similar, hacía que se mantuviera estable, pero con los avances de la medicina y todas las evoluciones que ha tenido la humanidad, pues la población se va para arriba. Entonces, es importante también que la gente tenga educación, tenga acceso, por ejemplo, a métodos anticonceptivos, a saber cómo puede controlar la reproducción también. Ese es un tema importante que quiero que abordemos más adelante, como son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que aún siguen siendo, parece, un tabú para las diferentes sociedades. Pero quiero resaltar la celebración de este Día Mundial de la Población, porque hay una característica muy especial. Cada año enfocan en una temática distinta, que sea la que esté afectando. Tienen temáticas, por ejemplo, como porque cada persona es importante, un mundo de 7.000 millones, el acceso universal a los servicios de salud sexual. Este año 2015 la celebración se llevará a cabo el próximo 11 de julio. ¿Cuál es el tema de enfoque? El tema es poblaciones vulnerables en emergencias y básicamente este año el Fondo de Población está lanzando y poniendo sobre la mesa la temática de estas poblaciones y centrándose sobre todo en mujeres y en adolescentes, particularmente en adolescentes mujeres. En las condiciones que les hacen vulnerables. Ya sabemos que como país el ser mujer en El Salvador es una condición de vulnerabilidad ya per se. Claro. Y por lo tanto es necesario colocar sobre la mesa el tema.
Es importante que nosotros estemos conscientes de todos los roles que juegan las mujeres en una etapa de emergencia o una etapa de fuera de la normalidad que usualmente nos llevan los eventos de esta naturaleza, climatológicos que obligan a declarar crisis o emergencias en los países. En esos casos las mujeres cuando forman parte de albergues o están albergadas juegan un rol que en muchos casos, en la mayoría de los casos, culturalmente están delegándose responsabilidades en ellas que les ponen en mayor riesgo que al resto de la población. Nos queda claro que como sociedad debemos trabajar también como instituciones de gobierno para continuar empoderando a la mujer en el conocimiento de sus derechos que son fundamentales para poder ejercerlos. Quiero regresar al tema de este año que se estará llevando a cabo en este Día Internacional de la Población y está titulado Poblaciones Vulnerables en Casos de Emergencia, específicamente con enfoque a la mujer. Cuando tenemos un caso de emergencia, cuando estamos dentro de un desastre natural, por ejemplo, y vamos a los albergues donde la población es refugiada, vemos una alta cantidad de mujeres, que me parece, y ese es mi criterio, que muchas veces la mujer tiene amplias labores dentro de ese albergue. ¿Qué pasa con los derechos en ese momento de desastre? Así es, pues definitivamente la misma estructura social nos lleva a que en estas circunstancias de emergencia y sobre todo cuando se habla de desplazamiento de poblaciones, a las mujeres se le asignan roles que les llevan a tener más una sobrecarga todavía mayor de la que tienen y por ejemplo se encomienda la cocina, por ejemplo se encomienda el tema del agua, se encomienda el tema de traer la leña en los albergues donde están y esto si no se tienen las precauciones necesarias pone en riesgo la vida de las mujeres, sobre todo cuando tienen que desplazarse. Le comentaba que nosotros como Fondo de Población tenemos también y recopilamos experiencias a nivel mundial de casos de vulneraciones sexuales también que las mujeres tienen, por ejemplo que son víctimas de acoso en los albergues, de abuso sexual en los albergues, sobre todo aquellas más jóvenes. Y hoy, por ejemplo, lo veíamos en una actividad pública que había, el acceso a la justicia también es otro tema que no se considera. Por ejemplo, también, ¿qué es lo que pasa con una mujer que está en estado de embarazo, tiene 4 o 5 meses de embarazo? Cuando se arma un albergue y las comisiones de protección civil a nivel municipal instauran toda esta maquinaria que va a dar respuesta a la población, habrá que pensar si se consideran, digamos, qué vamos a hacer si una mujer tiene una emergencia relacionada con su embarazo. Esas son las cosas que nosotros queremos poner también y como Fondo de Población traemos a la mesa este día o el día de mañana para poder discutir y abordar. En realidad se están tomando en cuenta los derechos de las mujeres y en realidad se están tomando en cuenta las condiciones de las mujeres más jóvenes en los albergues o en las circunstancias de abordaje de las emergencias. Ese es el punto central. Y este es un tema muy importante porque según los últimos informes del PNUD, el 52.8% de la población salvadoreña son mujeres. Somos más allá del 50%, una población bastante representativa, pero también bastante vulnerada. Y entiendo que existen muchos planes en cuanto a emergencias o planes en protección a la mujer, pero hablemos de las medidas preventivas que como sociedad debemos tomar, porque es mejor prevenir que accionar ante un desastre. Y definitivamente usted ha tocado un punto clave, porque el éxito en las situaciones de emergencia radica sobre todo en la preparación que se tiene como país y que se tiene, digamos, en la misma estructura. El hecho de que nosotros seamos capaces como país de establecer una estructura que considere las condiciones particulares de cada población, por ejemplo, si estamos hablando de niños y niñas en los albergues, y ahí tiene que ver hasta las edades, porque no podemos hacer, digamos, una preparación para el desastre, un abordaje en temas de insumos alimenticios o insumos de higiene personal para una niña de 1 año, por ejemplo, que para una niña de 12. O para una joven de 16, o para una mujer adulta. Son condiciones diferentes. O, por ejemplo, para una mujer que sea una persona en situación de discapacidad. Por ejemplo, en ese caso hay que considerar circunstancias especiales y, por lo tanto, el tema de la preparación ante los desastres pasa porque esa preparación se haga con ese enfoque para que a la hora de instaurar y echar a andar el mecanismo de protección hacia la ciudadanía en situaciones de emergencia o de desastres, esto se cumpla. Avancemos en el tema y expongamos que ya conocemos que existe una responsabilidad por parte de instituciones de gobierno, por parte del Estado. Conocemos que organizaciones como ustedes se encuentran trabajando en pro de los derechos de la mujer y la protección.
Pero como sociedad, como habitantes, ¿qué debemos de hacer para avanzar? Y no solo para apoyar a la mujer en materia de derechos, sino de poder accionar en momentos, por ejemplo, de vulnerabilidad. Mire, en definitiva nos preguntábamos también cuando estábamos hablando de ese tema en el Fondo de Población y decíamos, bueno, ¿qué falta por hacer? Y una de las cosas que falta por hacer es permear en la sociedad. A la hora de que una emergencia ocurre en un país, las personas encargadas, en su mayoría, de echar a andar la maquinaria y la manera en que lo hacen son las comunidades. Estamos hablando de la población en general. Allí es donde se gesta, allí es donde se desarrolla en realidad el abordaje. El resto lo hacen todas las instancias, tanto de gobierno central como de gobiernos locales, para abordar la temática. Pero lo traigo a colación porque es importante que la población esté abierta para conocer estos temas. Es importante que las poblaciones encargadas de la organización a nivel de las comunidades puedan tener formación en ese tema y puedan sonarle familiar el hecho de poder realizar un enfoque de trabajo con las poblaciones de forma diferente de acuerdo a sus necesidades, y en este caso entran mujeres, entran niños, niñas, entran adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que están en situaciones de desventaja. Por lo tanto, es necesario que sepan de que el abordaje no es lineal en una emergencia, sino que es necesario considerar todas estas particularidades de cada una de las poblaciones. Perfecto, nos queda clara las recomendaciones que tenemos que hacer, el accionar como sociedad, el poder empoderar más a la mujer a través del conocimiento de sus derechos, pero también como sociedad entender que todos tenemos necesidades distintas, dejar de vulnerar los derechos de los sectores menos favorecidos y por supuesto incluirlos dentro de las oportunidades que como país necesitamos ampliar. Quiero agradecerle a Mario Iraeta por este tiempo, Priscila, por acompañarnos acá, y estaremos pendientes de las actividades a realizarse mañana en conmemoración al Día Mundial de la Población. Con eso nosotros hacemos una pausa, pero aún tenemos noticias que compartir en este espacio de Informa TVX. Ya volvemos.